Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a José Cristo Masterclass. Hoy vamos a empezar una serie de vídeos donde vamos a hablar de cómo coordinar un proyecto industrial. En este caso hablaremos de la fase inicial. En general, un proyecto se divide, por ejemplo, en tres fases, lo que sería una fase inicial, una fase del desarrollo del proyecto y, para acabar, una fase final, donde ya se verían qué procedimientos posteriores al diseño se tienen que realizar para llevarlo a cabo a la realidad. En este primer vídeo nos centraremos únicamente en la fase inicial, donde veremos cuáles son los pasos a seguir para plantear el proyecto. El primer paso, por lo tanto, será la definición de la idea. Tenemos que decidir cuál será la idea principal del proyecto en torno a la cual va a oscilar todas las tareas posteriores. Esta idea puede ser tangible, por ejemplo, el diseño de un vehículo como un coche, una aeronave, un helicóptero, etc. O bien puede ser no tangible, como el diseño de un software. Una vez tenemos clara cuál es esta idea, desarrollamos lo que conocemos como una estructura de descomposición de trabajo. Esto es lo que observamos en la figura de la derecha. A partir de la idea principal o project scope en la fotografía, podemos dividir esta idea en varios módulos. Poniendo, por ejemplo, como ejemplo el diseño de un helicóptero, este helicóptero, por ejemplo, se puede dividir en varios módulos, por ejemplo, la definición de la planta de potencia, la definición de los sistemas del helicóptero, la definición de la estructura, de la aerodinámica y así como la gestión del proyecto, que esto siempre tiene que estar por algún lado. Al mismo tiempo, cada uno de estos módulos o partes de la idea inicial se divide en subsistemas, donde al mismo tiempo estos subsistemas se pueden dividir en otros sistemas más pequeños y así sucesivamente hasta que el sistema más pequeño ya no sea divisible, que es lo que denominamos, por ejemplo, en la fotografía como un terminal element. Este elemento terminal, que ya no puede dividirse en más partes, es lo que también se conoce como un entregable, que es lo que el cliente, todas estas partes que tenemos que entregarle al cliente. Y por lo tanto, estas partes que desembocan ya directamente en una tarea. Por lo tanto, una vez realizado este primer paso, podemos identificar qué recursos o personas se pueden asignar a cada uno de estos entregables. Dicho esto, se puede realizar la división del trabajo por departamentos. En todo proyecto industrial tenemos que dividir la faena en todos los miembros que lo constituyen, generalmente por departamentos. Primero tenemos los departamentos técnicos, que siguiendo la idea del helicóptero podría ser un departamento estructural, un departamento para aerodinámica, un departamento para la planta de potencia, para sistemas, etc. Todos los detalles técnicos. Por otra parte, tenemos el departamento financiero, donde tenemos que analizar la viabilidad económica del proyecto, el departamento de marketing, el departamento judicial, donde tenemos que ver, por ejemplo, en el caso del helicóptero, pues qué leyes tiene que seguir durante su diseño, y finalmente, y no menos importante, un departamento destinado a la gestión del proyecto. Esto significa controlar cómo va el transcurso del proyecto, los avances y ver que sea más o menos acorde a la planificación inicial que realizaremos. Una vez definida la idea, tenemos que realizar el brainstorming. Esta parte se emplea básicamente para dar forma a esta idea inicial y es una parte que mucha gente no le da la suficiente importancia y es de extrema utilidad. Pues una idea inicialmente desarrollada puede no tener en ese mismo instante todo el potencial que podría tener. Por lo tanto, tenemos que hacernos esta serie de preguntas que tenemos aquí. Primeramente, ¿tenemos la documentación completa del proyecto? Bueno, esta pregunta a priori puede parecer un poco tonta porque obviamente cuando empezamos un proyecto pues la documentación no la tenemos. Por lo tanto, habrá que completarla durante el desarrollo del proyecto. ¿Existe en la actualidad esta idea, ¿no? Este software o este helicóptero, este vehículo, esta idea existe en la actualidad? ¿Se puede proteger con alguna patente o algún modelo de utilidad? ¿Tiene solución industrial? ¿Existe un plan de negocios o de marketing? Y la más importante, ¿es negocio? Si alguna de las respuestas a estas preguntas es negativa, se deberá modificar lo necesario de la idea inicial hasta que
esta idea modelada o con nueva forma responde afirmativamente a estas preguntas. Como podéis observar, hay dos preguntas que están resaltadas en negrita. La primera, que es la documentación, que como ya os he explicado, pues será una idea a tener en cuenta durante el desarrollo de todo el proyecto, que tenemos que realizar una serie de documentación. Y el plan de negocios o de marketing, pues una idea, pese a ser muy buena o que tenga un potencial muy alto y haya un estudio técnico sorprendentemente detallado detrás, no tiene una proyección industrial suficiente si no hay un plan de negocios que lo respalde detrás. Por lo tanto, también es un detalle a tener en cuenta muy importante. Dicho esto, finalmente tenemos que hablar de Project Charter. Project Charter, o también traducido como Carta del Proyecto, generalmente es una guía para el diseño. Es un documento breve, más o menos breve, donde tenemos que dar las guías que se tendrán que seguir durante el desarrollo posterior del proyecto. Por lo tanto, los contenidos básicos de este Project Charter son los siguientes, lo que podéis ver aquí. Primeramente, definir el propósito del proyecto, que esto serían 2 líneas, 2 o 3 líneas, definiendo qué es lo que se va a hacer en este proyecto. Posteriormente, el alcance. El alcance vendría a ser la estructura de descomposición de trabajo que hemos visto anteriormente, pero un poco más desarrollado a modo de escrito. Tenemos que escribir pues cada módulo principal del helicóptero, por ejemplo, y a su mismo tiempo cada módulo en que se divide, etcétera, etcétera, hasta llegar al entregable, y describir pues un poco en qué consiste cada uno de estos entregables o módulos. Posteriormente, la definición de los requisitos del diseño. Los requisitos son una serie de indicaciones, ya sean indicaciones numéricas o indicaciones cualitativas. Por ejemplo, una enumeración de, por ejemplo, 7 requisitos, 7 o 10 requisitos que tiene que cumplir el diseño para que sea satisfactorio. Por ejemplo, en el caso del helicóptero, un requisito podría ser que tenga una autonomía de al menos 5 horas, por decir algo. O que tenga un rango de al menos, 10 kilómetros, por decir algún dato. Esto sería un requisito del diseño, por lo tanto hay que pensar qué requisitos deseamos que tenga este diseño. Posteriormente, también se puede hacer una breve mención a la justificación o antecedentes que hay detrás del proyecto, porque siempre detrás de cualquier proyecto se esconde una historia que es curiosa de comentar, o a los antecedentes que hayan desembocado en esta idea. Y finalmente, pues estimar un presupuesto preliminar del proyecto en base a esta estructura de descomposición del trabajo que hemos realizado, a ver si a priori pues económicamente es viable. Este presupuesto, no obstante, se tendrá que ir revisando periódicamente para que sea acorde a la realidad a medida que encontremos pues todos los detalles del proyecto. Y ya para ir finalizando, tener en cuenta también en la carta de proyecto la organización que tendremos dentro del proyecto. Como ya os he mencionado antes, la estructura de organización se basa normalmente por departamentos, que serían estos que tenemos aquí abajo, ¿no? Bueno, esto es un ejemplo. Project Management, Power Plan Department, o todos los departamentos técnicos, así como los departamentos judiciales, de marketing, etc., que están todos controlados por un coordinador general y además un secretario, que esto ya estaría dentro de los roles y responsabilidades dentro del proyecto. El coordinador sería la persona que tiene que estar a cargo de, tener un control exhaustivo de todas las partes del proyecto, y básicamente pues es el encargado de un poco ver qué pasos se tienen que seguir en cualquier fase del proyecto para llevarlo a buen puerto. El secretario tendría un encargo algo similar, pero es el encargado de recoger en unas actas de reuniones, que ya veremos en el siguiente vídeo de qué se trata, qué información se han hablado en distintas reuniones, qué trabajo se ha realizado y qué trabajo queda por realizar. Asimismo, cada departamento tendría que tener un coordinador que se encargara de coordinar la faena en ese departamento, y ya finalmente el rol más bajo, ¿no? El nivel de responsabilidad más bajo serían los miembros que hay en cada departamento. Por lo tanto, finalmente la planificación del proyecto quedaría como sigue. Primeramente, identificación y descripción de todas las tareas, que esto proviene del alcance, como ya hemos visto.
tendríamos que definir qué dependencia hay entre estas tareas o entregables de la estructura de descomposición de trabajo, definir los recursos destinados a cada tarea y como resultado obtendríamos un diagrama de Gantt. Un diagrama de Gantt, como podéis observar, es un cronograma donde se establecen las actividades, módulos y las tareas, así como el nivel de detalle que hemos definido en la estructura, cómo se organizan dichas tareas a lo largo del tiempo. Aquí se puede observar normalmente qué recursos tiene cada tarea en función de la longevidad de la línea temporal, cuál sería el orden de preferencia, las dependencias, etc. Y te dará una idea de cuál es el tiempo de desarrollo del proyecto. Y hasta aquí tenemos la definición de la fase inicial. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya sido de utilidad y próximamente veremos en qué pasos hay que seguir en la fase del desarrollo. Así que con esto ya hemos acabado el vídeo, esto es todo, así que nos vemos y hasta la próxima.